Todavía no salgo del asombro y más bien me da una gran cólera de ver cómo irresponsablemente la CICIG y cómo el Ministerio Público se presta, disculpe la palabra, para hacer una marranada de esta, señor juez. No fue, y Omar Franco se lo puede decir aquí, igual Carlos Muñoz se lo puede decir también como fueron nombrados, igual que Claudia, señor juez, no fue nombrado porque fuera ni mi amiga, ni del partido, ni de mi confianza, ni conocida de alguien que estuviera cerca de mí. De los que se fueron a examinar, como estaba tan álgido, porque estamos hablando del 25 de junio, acababa de pasar lo de la línea, los dos superintendentes estaban detenidos en prisión preventiva, ¿quiénes querían ser superintendentes? Se presentaron 3, y de los 3, perdieron 2, solo uno ganó, que la puntuación final del licenciado Juan Francisco Solórzano Fopa es de 27.83 puntos sobre 100. Solo les encargo, aquí no están en el estadio para, pues por favor respeto, estamos en una sala de audiencias, por favor, si fueran tan amables, con todos se les ha dado apertura, se ha respetado a todos, pero el mismo respeto también tenemos que tener, por favor. Escuchábamos parte de la declaración del expresidente Otto Pérez Molina y también veíamos ahí la paciencia del juez Miguel Ángel Gálvez, ¿no?, para escuchar todo esto y también los momentos en donde la gente que está presente en la audiencia pues también participa de eso y se sorprende al escuchar la calificación de Juan Francisco Solórzano Fopa. Una herramienta discursiva que utilizó el exgobernante para decir es una persona que no calificaba para esos puestos. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con la prueba? ¿Qué tiene que él está diciendo que Omar Franco fue mejor, fue pegando a la mejor persona, ajá, no al caso. Todos esos que se ríen tampoco califican para ningún puesto. Pero me puedo imaginar ¿quiénes estaban haciéndoles un examen a estos si no sacaban 27, es decir, un examen serio. A ver si no sacaban menos de 27 sobre 100. Ahora, también hay que entender el contexto en donde queda designado Solórzano Fopa en esos momentos. Una SAT que estaba acéfala, lo menciona bien el gobernante en eso, sí, o sea, estaban capturados los superintendentes, las cabezas. Y bueno, un momento difícil y se eligió a una persona que tenía también un antecedente de trabajo en el Ministerio Público, en la Fiscalía. Que esa es la clave. Y hay que leerlo de esa forma. Y hay que leerlo así. Y realmente, ojalá tengamos algún día una SAT donde se pueda elegir a un superintendente con, por lo menos, digamos que hay una parte que sí sea de decisión política, pero que haya otra que tenga que ver con un puntaje meritocrático que pese en el proceso de toma de decisión, y no es el caso de Solórzano Fopa. Claramente, no sé habría que ver cómo se elabora concretamente el puntaje, pero no parece que sea por razones meritocráticas tampoco. Y no es defender el nombramiento de Fopa, porque como digo, ojalá se haga de otra manera, pero que esta gente, hablando de purezas, por favor, claro que es puramente retórico. Creo que logra, en términos argumentativos y discursivos, mayor impacto los números que presenta con relación a la recaudación de 2014. Porque el argumento que se utiliza, él responde al argumento ¿verdad? Que cuando empezó la línea, que en la línea, tenemos que decirlo, la línea no empezó con Otto Pérez Molina, ¿verdad? La línea empieza mucho antes de la llegada del PP al poder, y lo único que sucede es que el poder entonces en ASAT es cooptado, ¿verdad? Con ciertos fines. El argumento de él que me pareció interesante es que en el 14 se logra un incremento en la recaudación. Y de hecho hace comparaciones de números que yo creo que ahí quien lo haya asesorado en ese caso, pues es muy interesante, que el 2014 hubo una elevación de la recaudación en el mismo caso que dice él. Entonces las importaciones, la relación entre recaudación e importaciones o productos importados. Entonces la acusación era que entraban los productos y que a través de la línea
¿verdad? Se tenía un sistema por el cual se le pedía una mordida, una coima a quienes importaban, y luego entonces eso permitía que se importara. Entonces, y pasaran ciertos controles o se pasaran sobre ciertos controles. Entonces ahí habrían bajado las importaciones. Ese es el argumento que utiliza Otto Pérez. Pero dice, no, las importaciones pues se establecieron y subió la recaudación. Versus el argumento de ahora, y él dice, ahora las importaciones han subido, pero ha bajado la recaudación. Entonces ahí empieza a cuestionar los números. Yo creo que es un cuestionamiento muy interesante. Hay que recordar las llamadas telefónicas interceptadas en donde hablaban de la R, que en algún momento preliminar se pensó que se refería a la ex vicepresidenta, pero la R era la recaudación, R1, R2. Había un mecanismo también en donde ellos... Casi de doble contabilidad, claro, ¿verdad? Sí, era una doble contabilidad. No, iban calculando estas operaciones que mencionaba Estuardo para que en ciertos momentos tampoco bajara mucho la R2, porque eso daba... ponía el foco en las aduanas en momentos en donde puede haberse registrado algunas acciones irregulares. Y entonces, esos momentos era cuando el semáforo verde funcionaba más y entraba más. Y subía la recaudación. Para decirlo en lenguaje coloquial, o sea, dejaban pasar algunos, pero no todos, porque tenían que cuidar las apariencias. Correcto. Y que además, era la famosa R1 y R2. Pero sí. Y además, esta es la parte que más incoherente me parece de todo el discurso de Otto Pérez Molina, porque pese a que hace ese análisis de los números macro, él en otras partes de la declaración no niega que exista la línea. Correcto. No niega que se estuviesen haciendo esas cosas, simplemente quiere desvincularse de todo eso, porque dice que las pruebas que tienen contra su vinculación son muy débiles. Léase la llamada, léase las reuniones con ECO y con Osama, léase los números, los utiliza también. Pero léase también el dinero que acaba en su finca Zaragoza. Todo eso son las cosas que vinculan a Otto Pérez, y obviamente la declaración de los colaboradores. Todo eso son las cosas que vinculan a Otto Pérez Molina con la estructura de la línea. Y él en muchos momentos no está negando la estructura. Y resulta que hace el análisis de los números macro, ¿para qué? Para negar que existe corrupción en aduanas. Un poco contradictorio. O sea, o existe la línea, pero tú no formas parte de ella, o no existe. O no existía y ahí la todo estructura. El mundo, incluidos Monzón y ECO, están ahí injustamente. Aquí entra otro jugador, entre los muchos que mencionó el expresidente Otto Pérez Molina, y es los importadores. Y de hecho, él le cuestiona al juez, pues le cuestiona al caso, más de todo al MP, en realidad el cuestionamiento es ¿dónde están los importadores? O sea, ¿dónde están aquellos importadores que habrían pagado ya la famosa línea 2 que mencionaba en su momento? O sea, habrían pagado la mordida, la coima, para poder pasar así con celeridad, y que eran parte de la línea. Al final la línea en realidad es una línea telefónica. Ajá. La línea se llama la línea por una línea telefónica. Era el número telefónico. Que era un número telefónico al cual se comunicaban a una boutique en la zona 10. Que después resultó siendo boutique y lavandería. No, era una boutique. Era más eficiente como lavandería que como boutique. Pero de hecho, en otros relatos cuentan que llegaban a la repartición a la repartición, obviamente, de las coimas que habrían pagado. ¿Cuál es el objetivo? Pero el punto es que él cuestiona a los importadores dónde están. Eso si lo contrapones con el caso corrupción y construcción, en el cual son los constructores los que van a decir, sí, Sinibaldi sí me pidió dinero a mí y me dijo, dame tantos y apresuro el pago que te tienen, ya sea de deuda de arrastre o el proyecto que no se ha pagado. Pero mencionarlo en este momento, ¿qué mensaje quiere enviar el expresidente? ¿Y dónde están aquellos que pagaron? ¿Y dónde están los importadores? Uh-huh. Hay un mensaje ahí para decir, ojo, han sido injustos conmigo, solo yo estoy acá, ¿por qué no están ellos? Por eso digo que hay momentos relativamente contradictorios, ¿no? Es como decir, ¿dónde están ellos? Y luego decir, no existe la línea, y luego decir, no, existe pero no tengo nada que ver. O solo del lado de los importadores. Creo que al final intenta encontrar
los puntos débiles, digamos, que siempre toda acusación tiene puntos débiles, pero los intenta explotar todos a la vez, y todos a la vez no te generan la línea narrativa más sólida, pese a que en comparación con Rosana. ¿Roxana? ¿O tuvo un lapsus? Un lapsus, no tengo ni idea. No, sí hay un Osama. Hay un Osama, pero digamos, en comparación con Rosana, no es capaz... ¿Cuál es el apellido de Osama? De la línea, no Sí, de la línea, pero él le presiona mucho a Osama. Que es uno de los primeros. Correcto. Que es alguien que está fuera de la institucionalidad y que pero tiene poder dentro de argumenta que sí se reunió con Otto Pérez Molina, y Otto Pérez Molina niega que se reunió. No, yo creo que sin duda esta declaración es mucho más sólida que la de la ex vicepresidenta. Sí, pero por comparación, cuando la ves en sí misma, yo creo que tiene todos esos fallos, y al final del día lo pones todo, y lo que nos intenta hacer vender, o sea, nos intenta vender Otto Pérez Molina, es que él fue un colaborador inconsciente de lo que pasaba. O sea, que él nombró al de la SAT, pero él no sabía. Que él que estaban pasando estas cosas con Eco y con Monzón, pero él no sabía. Que se hacía, pero él no sabía. Entonces, que acaba dinero en lo de para pagar su finca Zaragoza, pero él no sabía. Entonces, al final vas uniendo todas estas cosas y él se pinta como alguien que estaba en medio y que no, y que encima dicen que sí, que fui yo, pero o sea, que yo sí era el jefe, pero es mentira. Y entonces, cuando juntas todo, de verdad, ¿alguien cree que él no estaba dirigiendo esta organización? O sea, que todas estas pruebas, que en sí mismas pueden resultar circunstanciales, cuando las unes, no le da una solidez a lo que está planteando CICIG. Obviamente aquí solo estamos escuchando a ellos intentando minar las pruebas que hay en su contra. Donde se va a ver la verdadera solidez de todo esto es en la tercera fase del juicio. Bueno, Osama Aranqui se llama, Osama. el famoso Hay Osama del caso yo de creo la que línea. hubo una cuestión interesante y en las contradicciones que estás diciendo, o bajo la lógica de voy a combatir fuego con más fuego. Es ensuciar el caso, siento yo. Es como meterle la mayor cantidad de ruido a esto posible. El modelo de decir, es que viene la CICIG y ellos iniciaron con las presentaciones, y las presentaciones, ¿cómo se llaman? Los PowerPoint, o las presentaciones, las conferencias de prensa y todo eso. Entonces, hay mucho en contra de esa técnica de la CICIG de hacer sus esquemas y hacer sus árboles genealógicos y todo dentro de eso. Eso hizo la CICIG. Entonces voy a presentar el mío, pues. Bueno, y se va con una presentación que no se mira bien a propósito, ¿verdad? Pero atacando todos los ángulos de CICIG, no se casa con uno solo. No, correcto. Solo discurso, todo. O sea, por eso es lo que mencionaba. Va con la persona, pero con la institución. Confundir. Todo lo Institucionalmente que es la CICIG la que agarra, ¿verdad? Ahí vas. Institucionalmente, porque las demás son personas, son individuos. De hecho, hasta la misma fiscal general, Tel Maldana, le entra como persona. Y el argumento central es que ella estaba en contra de la CICIG. Que en algún momento era el grupo que estaba examinando la prórroga. Una consulta que como presidente había hecho si debía o no permanecer la CICIG, y al final el consejo que recibe aún del mismo ministro de Gobernación, ¿verdad? Y otros asesores es que no debe seguir porque en 8 años no había mostrado resultados. Eso todavía lo discute con el señor Dalanese, no con don Iván. Entonces hace una presentación, creo que fue una presentación bastante fallida a propósito, y es donde utiliza los mismos audios el mismo video de la conferencia de prensa esto fue a abril, ¿verdad? En abril 2015. Y luego en agosto del 2015... Cuando se solicita el antejuicio. Exactamente, para decir, utilizar, digamos, la misma estrategia, así fuego con fuego. A mí me pareció interesante que, primero, en esas contradicciones que decís, Daniel, haya una crítica al sistema de hacer presentaciones. Y luego entonces hago la mía, ¿verdad? Y luego utilizo las mismas herramientas. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. La etiqueta SF Caso Político. Seguiremos escuchando las declaraciones de Otto Pérez Molina y de qué pensaba del trabajo de la CICIG. Volvemos luego de la pausa.